El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos celebrando hoy día la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y lo primero que tendríamos que decir es que estamos hablando de un misterio. Sin embargo, parte de ese misterio se nos ha revelado. Pero para entender la ascensión al cielo, se nos dice, hay que comprender qué es el cielo. Y para comprender qué es el cielo se necesita comprender qué es la tierra, qué es el mar, y podríamos agregar el infierno y el purgatorio, pero no nos alcanza el tiempo, así que nos vamos a quedar con el cielo, la tierra y el mar. Y si es que creemos que el cielo, la tierra y el mar son solamente las realidades físicas, naturales, que el mundo, las ciencias naturales identifican con esos términos, nos quedamos con una noción pobre que no nos ayuda a avanzar en el misterio. Es decir, la tierra no se refiere a lo que es tierra firme, a donde estamos ahora sentados. El mar no se refiere a los océanos. En términos teológicos, tal cual es la enseñanza que se nos quiere presentar. Y en consecuencia tampoco el cielo, la estratosfera, la ionosfera. Primero, quitar esas nociones, porque entonces no vamos a entender nada. Y entonces tratemos de aproximarnos un poco a lo que la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, nuestra Madre Iglesia, nos muestra. Pero como son profundidades, algunas nociones mencionamos. Y lo primero es que efectivamente la tierra no es igual al mar. El mar es el mundo. La tierra es donde el Señor deposita, coloca su palabra. Mejor dicho, donde Él mismo ha descendido. Cuando enviado por el Padre, en su designio de amor, el Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó en nuestra Madre Santísima y asumió la naturaleza humana. El micrófono de ustedes está prendido y se está acoplando. Y entonces, la tierra, en realidad, diríamos, somos cada uno de nosotros. Y nosotros somos de Dios. El pueblo de la primera alianza
peregrinaba tras una tierra prometida. De allí salió a Abraham en búsqueda de esa tierra prometida y ellos deseaban la tierra, pero ellos creían que la tierra era un lote de terreno. Y la tierra es el lugar donde el Señor se revela, se manifiesta y en la plenitud de los tiempos nos da los dones de la fe, la esperanza y la caridad para nosotros podernos relacionar con Dios. Cuando no lo hacemos, estamos en el mundo y el mundo está significado por el mar. Por eso Jesús va a caminar sobre el mar. Por eso es que la iglesia que se barca navega sobre el mar. El mar es el mundo, inestable, turbulento, donde no nos podemos asentar, donde no tenemos nada firme. El mundo no conoce a Dios. El mundo no acoge a Dios. El mundo está dominado no por el Señor, sino por el príncipe de este mundo. Que si bien es cierto, Jesucristo ya ha derrotado, Él es la cabeza, nosotros también tenemos que derrotar. Y hay una lucha. Y ese mar, que es ese mundo, asedia sobre la tierra. Acecha sobre nosotros, nos persigue, como dirá el libro del Apocalipsis, cuando ese dragón lance agua sobre la tierra que se va a abrir y se la va a comer cuando acecha sobre la mujer que ha sido enviada al desierto. Pero conviene darnos cuenta cómo persigue el dragón, la serpiente, el mar, el mundo. ¿Ustedes son perseguidos? Si no son perseguidos es porque están en el mundo. Se han acomodado al mundo. Pero si uno no se ha acomodado al mundo, uno es perseguido. Y la persecución es para robarnos y adulterar la fe, la esperanza y la caridad. La persecución no solo es la persecución física, sangrienta, cruenta, ese es el extremo, pero el mundo lo que busca es robarnos la fe, la esperanza y la caridad. De esa manera nos aparta de Dios. El Señor en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, en el diálogo con Nicodemo, le va a decir a Nicodemo cuando lo va a visitar de noche, como hemos visto, al inicio de la segunda semana de este tiempo de Pascua que ya estamos casi concluyendo. Le dirá a Nicodemo, si cuando les hablo de la tierra no entienden, ¿cómo me van a entender cuando les hable del cielo? Entonces ya tenemos una noción de qué es la tierra, ya tenemos una noción de lo que es el cielo, el mar, el mundo. Veamos el cielo. El cielo se refiere a la intimidad de Dios, a lo propio de Dios, a lo divino. Y esa intimidad se nos ha revelado en Jesucristo, que nos ha dicho cosas muy profundas acerca de la intimidad de Dios. En primer lugar, que cuando vemos a Jesucristo vemos al Padre, que Dios es comunión de amor de tres personas, pero un solo Dios, que nosotros somos imagen y semejanza de ese Dios, y si nosotros no nos mantenemos unidos al Hijo de Dios, nosotros no tenemos vida. Y nuevamente no se refiere a la vida natural, sino a la vida nueva, a la vida sobrenatural, a la vida divina que Jesucristo nos ha comunicado por méritos de su Pascua en la cruz. Y entonces nosotros somos tierra, somos barro, pero tenemos un tesoro. Y ese tesoro, la mayoría de las veces no nos damos cuenta, porque nuestro corazón está puesto en las cosas del mundo.
y entonces no podemos elevarnos a las cosas de Dios. Y ese es el drama de la humanidad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el inicio de este libro que se dirige a Teófilo, esos ángeles le dicen a los apóstoles: ¿qué hacen allí plantados en la tierra mirando al cielo? Es decir, la vida de fe, de esperanza y de caridad no es para estar plantados mirando al cielo, sino es para peregrinar en dirección a la patria celestial, para que sigamos a Jesucristo, que en su éxodo no nos lleva a ninguna tierra prometida, sino nos lleva a la patria celestial. Ese es el éxodo de Jesucristo. Y claro, plantado significa estacionado. Y si es que nosotros estamos estacionados es porque ya nos hemos acomodado al mundo. Y el mundo, les decía, nos acecha, nos quiere robar la fe, y eso lo hace a través de falsas doctrinas y de ideologías. Es decir, de una mentalidad en que nos llena de mentiras y de engaños. Uno de los primeros engaños es acerca de quién somos nosotros. Y entonces muchas criaturas humanas creen que saben quiénes son. Entonces uno le pregunta: ¿y tú quién eres? Ustedes háganse esa pregunta mentalmente y respondan. ¿Cómo responderían? Usualmente cuando a la gente le preguntan eso: ¿y tú quién eres?, da su nombre, da tal vez el nombre de sus padres, tal vez el árbol genealógico, tal vez su currículum. Eso no nos muestra nuestro ser. Nosotros somos de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios, y por Jesucristo somos hijos de Dios. Todo lo demás son detalles, pero quién somos solo lo sabe Dios, porque en la vida presente, aquí en la tierra, nosotros todavía no somos obra acabada de Dios. El Señor está obrando en nosotros. Entonces, cuando yo veo y digo yo soy así, yo soy asá, o creo que las otras personas son así, son asá, estoy con graves problemas, porque estoy confundiendo las obras humanas con el ser. El obrar no es igual al ser. Y nosotros conocemos más lo que hacemos y lo que hacen otras personas, lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen y lo que no hacen, que sobre su ser. Y entonces no comprendemos la obra que el Señor ha hecho. Y lo que el Señor ha hecho es que nuestra tierra, nuestro barro, sea capaz de ser glorificado para tener una vida nueva, que es participar de la vida divina. Y cuando Jesucristo asciende al cielo, nos ha abierto esa puerta, ese camino que estaba cerrado, se ha abierto para las criaturas humanas. Pero la única manera de llegar y de seguir a Jesucristo en ese éxodo es estar unidos a Él. Pero el mundo, dominado, repito, por el príncipe de este mundo, no duerme, no descansa y nos persigue para que eso no se cumpla. Y les decía que eso se hace a través de las ideologías y de las falsas doctrinas, que son engaños, son mentiras acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de la verdad misma, porque el demonio es el mentiroso desde el principio, es el homicida desde el principio y nos odia.
Y entonces esas ideologías nos han impregnado porque nosotros hemos crecido, hemos sido educados, entre comillas instruidos, entre comillas formados, sin excepción todos los presentes en esas ideologías que dominan el mundo hace más de 500 años. Y esas ideologías son las que utiliza el mundo para destruir nuestra fe. Y entonces hay gente, les decía yo en la mañana a otras personas, que uno le pregunta, ¿y qué es la fe? Y creen que la fe la han recibido de sus padres. ¿Ustedes han recibido la fe de sus padres? La fe es don de Dios. Ninguna criatura humana me puede dar fe. Es don sobrenatural. Pero cuando yo creo que la fe es igual que cualquier creencia humana, entonces yo me quedo en la tierra plantado, en la tierra. No voy a poder hacer la peregrinación de la fe siguiendo a Jesucristo. Y la fe tampoco no me la dan los padres. Alguien me decía, pero si yo hubiese nacido en China, hubiese nacido en la India, en otro país, yo sería budista, sería hinduista. Sí, puede ser, pero también en la India y en China también hay católicos. Nosotros recibimos la fe de Dios y a veces confundimos cuál es la fuente de cuáles son los medios a través de los cuales nos llega ese don. Y no es lo mismo el medio que la fuente, que el origen de ese don. Es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, es Dios mismo. Y entonces si yo no tengo claro qué es mi fe, creo que mi fe es igual que cualquier otra creencia, inclusive religiosa. Entonces creo que los musulmanes tienen fe, que los budistas tienen fe, que los judíos tienen fe, que cualquier creencia religiosa es fe. No es así. Y cuando yo creo eso, ya estoy plantado. Y entonces estas ideologías, estas falsas doctrinas, nos vienen envenenando hace varios siglos. Y entonces no nos damos cuenta que la persecución es una persecución para destruir nuestra fe. Porque sin fe yo no le puedo responder al Señor, que me elige primero, que me ama primero. Es la primera elección, la de Dios. Y por eso el Señor, veíamos ayer cuando celebrábamos a San Matías, pero también la semana pasada, capítulo 15 de San Juan, el Señor nos dice, yo los he elegido a ustedes, ustedes no me han elegido a mí. Y los he elegido para que den fruto y su fruto dure. Y nadie tiene amor tan grande sino el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, porque los amigos se eligen. Nosotros no hemos elegido a nuestros padres, no hemos elegido a nuestros hermanos, elegimos a nuestros amigos. Pero para que nosotros elijamos bien a nuestros amigos y no elijamos enemigos como amigos, yo primero tengo que responder a esa primera elección que el Señor me hace cuando me elige como amigo, y yo le tengo que responder. Y para que yo le pueda responder necesito la fe. Y si no tengo fe, estoy en el mar. Y si es que mi fe está adulterada, estoy plantado en la tierra, no lo puedo seguir. A lo más me quedaré mirando a la estratosfera, las musarañas, les digo yo a algunas personas. Y entonces nosotros celebramos esta solemnidad para que comprendamos la grandeza de ese amor inmenso que ha producido en la Pascua de Cristo una nueva creación. Y entonces cuando yo no sé ni quién soy ni a dónde voy, ando perdido. Y por eso es que ese misterio nos compete directamente. Pero podríamos seguir diciendo más. Y me preguntaban, ¿y de qué voy a hablar ahora en la homilía?
Y dirían, esto está muy teológico, aterricemos. Y eso es ponerlo en tierra. Pero hablemos entonces de nuestras elecciones. Yo no puedo elegir nada bien ni verdadero si primero en la fe elijo a Jesucristo. Porque Él es la verdad y yo tengo que elegir la verdad. Y Él es la vida y yo tengo que elegir la vida. Y si no lo elijo a Él, voy a dejar que sea el espíritu de este mundo y voy a elegir la mentira, el error, la muerte. Nosotros estamos en pleno proceso electoral en el Perú. Nosotros nos estamos preparando para elegir y nosotros solo tenemos dos posibilidades. No solo porque hay una segunda vuelta y hay dos candidatos, a eso no me refiero. Nosotros o elegimos vida y verdad o elegimos muerte, mentira y engaño. No hay más. Y la política es el reino de las ideologías. Porque las ideologías, especialmente las ideologías que se desarrollaron y diríamos se globalizaron a partir del siglo XVIII y que se sintetizan en en esa síntesis perversa del marxismo, comunismo materialista y del liberalismo materialista, ambas son contrarias a nuestra fe. Y cuando yo elijo alguna de esas opciones, con el engaño de que me van a edificar el paraíso en la tierra, yo tengo que saber que eso es una herejía, condenada por nuestra Madre la Iglesia desde hace muchos siglos. Y esa herejía es la del mesianismo falso, secularizado. Es decir, buscar a un falso Salvador, un falso Mesías. Porque el marxismo materialista se propuso desde un inicio ese objetivo y por eso ante la pregunta de por qué es incompatible el cristianismo y el comunismo, el secretario general del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, responde diciendo: porque nosotros queremos el paraíso en la tierra y los cristianos quieren el cielo. Y eso no es compatible. Y tenía razón. Pero el presente existen una serie de gentes confundidas dentro y fuera de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que una y otra vez quieren insistir porque le conceden la bandera falsa a esas ideologías. Y parecería al presente que si es que uno denuncia el comunismo, uno está en contra de los pobres, en contra de los más necesitados, en contra de la justicia social, porque da la situación, yo diría, ridícula de que estos personajes se presenten como los que tienen la propiedad monopólica de los pobres, la propiedad monopólica de la justicia social, la propiedad monopólica de la honradez y una serie de valores cívicos, los que simultáneamente recusan toda propiedad. Y entonces cuando yo no estoy despierto, cuando me dejo llevar por esas ideologías, y lo que me preocupa más no es ni siquiera el resultado electoral, sino advertirles que cuando yo, por empatía, por afectividad o por conveniencia o lo que fuera, me adhiero a una de esas ideologías, yo estoy dañando mi fe y yo estoy poniendo en riesgo mi salvación, porque ya estoy escogiendo creencias a quienes les doy un tributo idolátrico, esperanzas vanas, y no voy a tener la capacidad de amar y voy a creer que no es el amor
la que renueva la vida de cada criatura humana y de la creación entera, como el Señor nos ha enseñado, sino es que es el odio, la lucha, la venganza, como decía Marx, la violencia partera de la historia. Y entonces tenemos generaciones de generaciones, y con seguridad todos los aquí presentes, que en nuestra formación, entre comillas, académica, hemos tenido, entre comillas, algunos profesores que han enseñado eso. Y entonces resulta, y hay que decirlo porque es pertinente, que justamente esos profesores, en el Perú, ese sindicato de la educación, ese sistema educativo dominado por esas ideologías políticas, son los que están más dañando la fe de nuestros compatriotas y en muchas otras partes del mundo. Y entonces cuando alguien me viene a decir palabra de maestro, me genera un temblor, porque Jesucristo es el maestro que nos enseña la verdad. Y cuando cualquier otro se quiere llamar a sí mismo maestro, y más aún cuando no solo en términos intelectuales, sino en términos de la verdad, está en las más profundas tinieblas, nosotros no podemos callarnos y dejar que la gente, bueno, estamos en libertad, elijan como les da la gana. Tenemos el deber de advertir que solo Jesucristo es el Mesías, que solo es el Señor, que no hay otro camino, que no hay otra verdad, y solo en Él la vida, y tenemos que elegir. Y para concluir, señalar, citando al Papa Pío XI, que nos advirtió claramente que el marxismo, el comunismo es intrínsecamente perverso. ¿Qué significa eso? Que le llama bien al mal y le llama mal al bien, empezando porque niega a Dios Todopoderoso y a su enviado Jesucristo en la carne. Y como nos dice el apóstol San Juan en la primera carta, quien niega a Jesucristo, enviado del Padre en la carne, es el anticristo. Y sepan ustedes que estas ideologías y esas falsas doctrinas preparan al mundo entero para acoger a la impostura religiosa suprema del anticristo, que hará que la mayoría de las criaturas humanas lo acojan y será el camino de la apostasía, que ya en muchos aspectos la podemos ver en muchos lugares dentro y fuera de la iglesia. Por eso necesitamos levantar el corazón, pero no para estar plantados en tierra, sino sabiendo que nosotros tenemos que hacer la peregrinación de los hijos de Dios siguiendo a Jesucristo, que nos lleva a la casa del Padre, a la patria celestial. Que nuestra Madre Santísima, San José, su castísimo esposo, y los ángeles y arcángeles y la multitud de los santos en el cielo nos asistan para que nosotros no quedemos a medio camino, perdidos en el desierto, en medio de las tinieblas de este mundo que pasa. Que así sea.